¿Alguna vez te has preguntado si se puede entender la estupidez humana de forma seria y ordenada, como si fuera una ciencia? Aunque suene extraño o hasta gracioso, un economista italiano llamado Carlo Maria Cipolla dedicó gran parte de su vida a estudiar este tema de manera profunda, y lo que descubrió no es solo interesante, es también bastante alarmante. Cipolla llegó a una conclusión que puede sacudirte. La estupidez no es algo raro ni accidental. Tampoco es simplemente equivocarse de vez en cuando. Según él, es un patrón que se repite constantemente y que se puede explicar con ciertas reglas. Para Cipolla, la estupidez humana es como una fuerza invisible, caótica pero muy real, que aparece en todas partes, en todos los países, en todas las épocas, en todas las clases sociales, y sí, también entre los más educados. En este video, vamos a explorar a fondo el famoso ensayo de Cipolla, las leyes fundamentales de la estupidez humana. A pesar de ser un texto corto, está lleno de ideas brillantes, advertencias importantes y una buena dosis de ironía. Y lo mejor, es tan actual hoy como cuando se escribió. Lo que vas a escuchar aquí podría cambiar la manera en que ves a las personas que te rodean, y también cómo entiendes muchas situaciones absurdas que vivimos todos los días. Porque a veces los problemas más grandes no vienen del odio ni de la maldad, sino de algo mucho más común: decisiones torpes, personas cerradas y una terquedad que no lleva a ningún lado. Seguro que alguna vez te pasó estar frente a alguien que hace o dice algo tan ilógico que simplemente no sabes cómo reaccionar. Esa frustración que sientes no es una exageración. Cipolla dice que tiene una causa más profunda de lo que pensamos. ¿Te ha tocado discutir con alguien que, por más que le muestres pruebas, no quiere aceptar lo obvio? ¿O has visto decisiones de políticos, jefes o familiares que simplemente no tienen sentido, pero igual las siguen como si nada? Esa sensación de que el mundo está lleno de personas que no piensan lo que hacen, que no miden las consecuencias, no es solo tu impresión. Cipolla afirma que es algo real. Según él, la estupidez está en todos lados. En los comentarios sin sentido que se hacen virales en redes sociales, en los errores de grandes empresas que pierden millones, en peleas familiares causadas por malentendidos tontos, e incluso en decisiones personales que terminan dañando al propio que las toma. Pero entonces surge una gran pregunta: ¿qué es realmente la estupidez? ¿Es solo falta de inteligencia? ¿Es no tener estudios? ¿O estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con cómo se comporta la gente en situaciones concretas? Si miramos la historia con atención, veremos que muchos de los desastres que han ocurrido no fueron por maldad. No fueron causados por personas malintencionadas, sino por individuos que tomaron decisiones muy malas creyendo que hacían lo correcto. Desde la caída de grandes imperios hasta la ruina de empresas gigantescas, desde guerras absurdas hasta problemas ambientales graves. Lo que muchas veces estuvo detrás no fue el deseo de hacer daño, sino la total falta de previsión, de análisis, de sentido común. La estupidez, en este contexto, se puede definir como esa tendencia a tomar decisiones que perjudican tanto a uno mismo como a los demás, y sin ningún beneficio a cambio. Eso es lo que la hace tan peligrosa, porque no solo afecta a quien actúa así, también arrastra a otros. Cuando una persona con poder es estúpida, ya sea un político, un jefe o un líder de cualquier tipo, las consecuencias pueden ser desastrosas. Una mala decisión desde un cargo de autoridad puede llevar a una crisis, afectar a miles de personas, destruir recursos naturales o romper el equilibrio de toda una comunidad.
antes de meternos en las 5 leyes que Cipolla formuló sobre la estupidez, primero vamos a conocer un poco más sobre él. ¿Quién fue este pensador que se animó a ponerle nombre y forma a algo que todos sentimos pero pocos saben explicar? Carlo Cipolla nació en Italia en 1922. Fue un economista e historiador muy respetado. Pero lo que lo hizo diferente fue su curiosidad por entender el comportamiento humano más allá de los números y las estadísticas. Quería saber por qué las personas a lo largo del tiempo cometen los mismos errores. ¿Cómo es posible que decisiones individuales terminen cambiando el rumbo de países enteros? En 1976, Cipolla escribió un pequeño texto, al principio solo para sus amigos y colegas, que tituló Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Lo hizo con humor, pero también con una seriedad tremenda. Nunca imaginó que ese ensayo se convertiría en una obra famosa a nivel mundial, leída por todo tipo de personas, no solo académicos. Lo que empezó como una especie de broma entre intelectuales terminó siendo una reflexión muy clara y directa sobre uno de los problemas más ignorados de nuestra sociedad. Cipolla dijo algo muy fuerte. La estupidez no es una rareza, es parte estable de cómo actúan los seres humanos. Su ensayo se tradujo a muchos idiomas y fue leído por millones, porque toca un tema que todos, en algún momento, hemos sufrido. Y una de sus ideas más impactantes es esta. La estupidez no tiene nada que ver con el nivel educativo o con cuánto dinero tengas. Puedes tener un doctorado y seguir actuando de forma estúpida. Puedes ser millonario y tomar decisiones que te arruinen. La estupidez no discrimina. Está en todas partes, en todas las clases sociales, en todos los ambientes. Cipolla decía que la estupidez tiene tanto poder destructivo como una guerra, una pandemia o una crisis económica. Y esa comparación no es exagerada. Una de las observaciones más interesantes que hizo Cipolla fue que el daño que puede hacer una persona estúpida depende de 2 cosas: cuán estúpida es y cuánta influencia tiene sobre otros. Esto explica por qué a veces ocurren errores históricos que parecen no tener explicación lógica. No siempre hay un plan malvado detrás. A veces la respuesta es más simple y más inquietante. Una persona actuó sin pensar, sin lógica, sin sentido, y eso generó una cadena de consecuencias negativas. Lo que diferencia a la estupidez de otros comportamientos dañinos es que no tiene objetivo. El estúpido daña sin querer ganar nada. Solo actúa de forma irracional, sin medir consecuencias, sin aprender de los errores. Pero lo más valioso del trabajo de Cipolla no fue solo señalar el problema, fue organizarlo, ponerlo en un marco lógico que nos permite detectarlo y defendernos. Y para eso diseñó 5 leyes fundamentales. Pero antes de explicarlas, propuso un sistema visual que ayuda a entender cómo se relacionan nuestras acciones con el bienestar propio y el de los demás, para explicar de manera sencilla cómo actúa la estupidez y cómo se diferencia de otros comportamientos. Cipolla creó una especie de gráfico, como un plano de coordenadas, donde se puede ubicar a las personas según las consecuencias de sus acciones. Imaginemos un eje horizontal que muestra si una acción beneficia o perjudica a quien la realiza, y un eje vertical que muestra si esa acción beneficia o perjudica a los demás. Al combinar estas 2 líneas, Cipolla identificó 4 tipos de personas: los inteligentes, los ingenuos, los bandidos y los estúpidos. Esta idea no es solo una herramienta académica, es una forma visual y fácil de entender cómo nuestras decisiones afectan el mundo que nos rodea. Y lo más interesante es que, según Cipolla, estos 4 tipos de personas se pueden encontrar en cualquier lugar.
en la familia, en el trabajo, en la política, en la escuela. Nadie está libre de toparse con cada uno de estos perfiles. Primera categoría es la de los inteligentes. Estas son personas cuyas decisiones benefician tanto a ellas mismas como a los demás. Son racionales, piensan antes de actuar y buscan el bienestar propio sin perjudicar a nadie. De hecho, muchas veces generan beneficios también para su entorno. Un científico que inventa una medicina que salva vidas, un empresario que crea empleos bien pagos, un político que impulsa políticas públicas que ayudan a millones. Todos ellos son ejemplos de personas inteligentes, en el sentido que propone Cipolla. La inteligencia, en este contexto, no es solo tener conocimientos o un alto coeficiente intelectual. Es actuar de forma que todos ganen. Estas personas crean lo que se conoce como círculos virtuosos. Su éxito no excluye a otros, sino que los incluye y los eleva. En la segunda categoría están los ingenuos, también llamados indefensos. Estas personas suelen actuar con buenas intenciones, pero terminan perdiendo. A veces ayudan a otros, pero lo hacen en su propia contra. Por ejemplo, alguien que trabaja más de lo que le pagan, alguien que presta dinero sabiendo que nunca lo van a devolver, alguien que siempre está disponible para ayudar, pero nadie lo ayuda a él cuando lo necesita. Estas personas son vulnerables porque no saben defender sus propios intereses. Su bondad no está acompañada por una mirada crítica o estratégica, y eso las vuelve fáciles de manipular, especialmente por los otros dos grupos, los bandidos y los estúpidos. La tercera categoría es la de los bandidos. Este grupo actúa buscando su propio beneficio, pero a costa de hacer daño a los demás. Es decir, ellos ganan, pero otros pierden. Piensa en políticos corruptos que se enriquecen robando al Estado, empresarios que contaminan el ambiente para reducir costos, estafadores que se aprovechan de la buena fe de la gente. El bandido es egoísta, sí, pero al menos tiene una lógica. Actúa para sacar algo. Y eso lo hace predecible. Sabes qué busca, sabes qué lo mueve. Por eso, en teoría, se pueden crear defensas contra este tipo de personas. El problema no está solo en lo que hacen, sino en que, aunque sus acciones son dañinas, siguen un patrón que se puede entender, anticipar y a veces controlar. Pero Cipolla advierte, ellos no son el verdadero peligro. El grupo más peligroso y el más inquietante es el de los estúpidos, y no lo dice como un insulto, lo dice con total seriedad. Los estúpidos son personas que dañan a otros, y también a sí mismas. Lo más grave es que no ganan nada con eso, no obtienen ningún beneficio personal, solo generan caos. Sus decisiones son ilógicas, impredecibles, muchas veces impulsivas, y terminan perjudicando a todos los involucrados, incluidos ellos mismos. Por eso son tan peligrosos, porque no actúan por maldad como los bandidos, ni por ignorancia. Actúan desde una especie de desconexión total con la lógica y el sentido común, y además no se les puede hacer entrar en razón, no entienden que están haciendo daño. No escuchan argumentos, no ven la evidencia, están convencidos de que tienen razón, incluso cuando todo demuestra lo contrario. Con esta clasificación en mente, Cipolla da el siguiente paso. Presenta sus 5 leyes fundamentales de la estupidez humana. Estas leyes no son opiniones sueltas. Son principios generales que él formuló para entender cómo actúan las personas estúpidas y por qué su impacto es tan fuerte. Vamos con la primera. Primera ley. Siempre, inevitablemente, subestimamos la cantidad de personas estúpidas que existen. Esta es una alerta. Nos dice que hay más estúpidos de lo que imaginamos, incluso entre personas que parecen sensatas, educadas
o responsables, puede aparecer un comportamiento estúpido en cualquier momento. Esta ley nos obliga a ser conscientes de una verdad incómoda. La estupidez está más presente de lo que creemos, y muchas veces se esconde detrás de una apariencia normal. Puede estar en tu jefe, en tu médico, en un político, en un amigo. Nadie está totalmente a salvo de encontrarse con un estúpido. Y, lo que es peor, nadie está completamente libre de actuar así en algún momento. Segunda ley. La probabilidad de que una persona sea estúpida no depende de ninguna otra característica suya. Es decir, no importa si alguien es rico, pobre, educado o analfabeto, la estupidez puede aparecer en cualquier persona, sin importar su nivel social, su formación o su inteligencia aparente. Hay estúpidos en todas las profesiones, en todas las edades, en todos los niveles educativos. Esta ley destruye muchos prejuicios, porque solemos pensar que alguien con un título universitario no puede ser estúpido, o que solo los ignorantes actúan así. Cipolla demuestra que no. Que incluso personas con poder, dinero y estudios pueden ser profundamente estúpidas. Y eso las vuelve más peligrosas, porque su capacidad de causar daño es mayor. Vamos ahora con la tercera ley, la más importante y quizás la más perturbadora de todas. Una persona estúpida es aquella que causa daño a otros sin obtener ningún beneficio para sí misma, o incluso saliendo ella misma perjudicada. Esta es la esencia del concepto de estupidez, según Cipolla. Es lo que la diferencia claramente del egoísmo o de la maldad. Porque el bandido, por ejemplo, también daña, pero lo hace para ganar algo. El estúpido no. El estúpido daña sin ninguna razón lógica. No hay interés personal, no hay estrategia, no hay recompensa. Simplemente hace daño, sin sentido, y muchas veces también se autodestruye en el proceso. Y esto es lo que vuelve a los estúpidos tan impredecibles y tan peligrosos. Porque con un bandido, al menos, puedes negociar, puedes entender qué quiere y encontrar una forma de protegerte o incluso llegar a un acuerdo. Pero con el estúpido no se puede, porque no hay lógica detrás de sus acciones. No puedes anticipar lo que hará, ni razonar con él, ni hacerle cambiar de opinión con argumentos. Imagina a alguien que sabotea su propio trabajo por envidia a un compañero, aunque eso implique quedarse sin empleo, o un gobernante que toma decisiones perjudiciales sin tener idea de sus consecuencias y termina arruinando su país y también su propia reputación. Ese es el tipo de acción que Cipolla describe, una acción sin sentido que daña a todos, incluso al que la realiza. Y eso es lo que hace que la estupidez sea tan difícil de combatir. La cuarta ley de Cipolla es una advertencia directa, casi como un consejo de supervivencia. Las personas no estúpidas siempre subestiman el daño que pueden causar los estúpidos. Es decir, muchos creemos que podemos manejar a los estúpidos, que podemos guiarlos, controlarlos o usarlos para nuestros fines. Pero eso, según Cipolla, es un grave error, porque la estupidez tiene una cualidad destructiva que no se puede medir fácilmente, y lo peor es que actúa en cualquier momento, sin previo aviso. Puedes estar trabajando con alguien que parece inofensivo, hasta que comete un error que arruina todo un proyecto, o confiar en un familiar que, con una sola decisión absurda, pone en peligro a toda la familia. La estupidez no tiene límites, y pensar que puedes controlarla es una forma de arrogancia muy peligrosa, porque no puedes prever las consecuencias. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Y así llegamos a la quinta ley, la más contundente de todas. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Más peligrosa que los bandidos, más que los malintencionados, más que los manipuladores,
¿Por qué? Porque, como ya vimos, su comportamiento es ilógico, impredecible y no tiene un objetivo claro. No puedes razonar con un estúpido, no puedes anticiparte a lo que va a hacer y no puedes esperar que aprenda de sus errores. El estúpido es como una fuerza de la naturaleza que destruye sin querer, sin saber, sin entender. Mientras que el bandido actúa con un objetivo claro, y en muchos casos puede ser controlado o incluso reformado, el estúpido simplemente arrasa con todo a su paso. Cipolla termina esta ley con una advertencia que debería hacernos reflexionar. Las sociedades que permiten que los estúpidos ocupen puestos de poder están condenadas al fracaso, y no por culpa de una gran conspiración, sino por la acumulación constante de errores sin sentido, decisiones mal pensadas y actos impulsivos que, con el tiempo, destruyen las bases de cualquier sistema. Y aquí viene lo más interesante. Cipolla no solo lanza estas leyes al aire como una crítica general, también nos invita, de forma implícita, a mirar hacia la historia, a revisar los grandes errores que la humanidad ha cometido, no desde la maldad, sino desde la pura y simple estupidez. Porque cuando uno repasa los hechos con esta nueva mirada, empieza a ver patrones. Por ejemplo, el colapso del Imperio Romano no fue solo por invasiones o guerras. Fue, en gran parte, por decisiones internas ridículas. Emperadores que gastaban fortunas en fiestas y monumentos mientras descuidaban el sistema político, imponían impuestos abusivos que destruían la economía, ignoraban los problemas reales del pueblo y confiaban en personas incompetentes. Lo más grave es que muchas de estas decisiones ni siquiera tenían una intención malvada detrás. Simplemente eran absurdas, hechas por personas que no entendían lo que estaban haciendo. Ese es el núcleo de la estupidez. No es un acto cruel, es una falta total de conciencia. Y esto no es solo cosa del pasado. Hoy también podemos ver ejemplos. Uno de los casos más famosos es el de la empresa Blockbuster. Durante años fue líder en el alquiler de películas. Pero en el año 2000, una pequeña empresa llamada Netflix les ofreció venderse por $50 millones. ¿La respuesta de Blockbuster? Se rieron. Literalmente. Pensaron que el streaming era una moda tonta y que su modelo seguiría funcionando siempre. Hoy todos sabemos cómo terminó la historia. Netflix vale cientos de miles de millones y Blockbuster ya no existe. ¿Fue una mala jugada? Sí, pero más que eso, fue un acto de estupidez. No había maldad. No fue un intento de robarle a nadie. Simplemente no supieron ver lo obvio. No escucharon las señales, no anticiparon el cambio y pagaron el precio. Es un ejemplo claro de la tercera ley, una acción que perjudicó a otros y también al propio que la tomó, sin que nadie ganara. Nada con eso. Vamos con la cuarta y última parte reescrita del guión. En este bloque final, seguimos desmenuzando las consecuencias reales de la estupidez humana, con ejemplos históricos, análisis científicos y consejos prácticos que nos ayudan a enfrentar este fenómeno en nuestra vida cotidiana. Mismo estilo, claro, accesible y profundo. La estupidez no está solo en decisiones de grandes empresas o de imperios antiguos. También puede causar desastres enormes cuando aparece en lugares donde se espera el mayor nivel de responsabilidad. Un ejemplo trágico es el accidente nuclear de Chernóbil, en 1986. Durante una prueba de seguridad, varios ingenieros desactivaron sistemas de protección y tomaron decisiones que iban totalmente en contra de los protocolos. Lo más impactante es que no lo hicieron con mala intención. No querían causar un desastre.
pero actuaron con una mezcla peligrosa de ignorancia, arrogancia y negación del riesgo. Lo que Cipolla describió en sus leyes se materializó ahí. Personas que, sin buscar dañar a nadie, terminaron provocando una de las peores catástrofes medioambientales de la historia. Y lo hicieron convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto. Ese tipo de comportamiento irracional, cerrado al diálogo, ciego a las consecuencias, es exactamente lo que define la estupidez para Cipolla. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque la estupidez no es solo un concepto social o histórico, también tiene efectos reales en nuestra mente y en nuestro cuerpo. La neurociencia ha empezado a estudiar cómo reaccionamos ante comportamientos evidentemente estúpidos. Por ejemplo, cuando escuchamos argumentos que no tienen sentido, decisiones incoherentes o negaciones absurdas de hechos comprobables, se activa en nuestro cerebro una zona llamada ínsula anterior. ¿Sabes cuándo más se activa esa parte del cerebro? Cuando olemos algo podrido o sentimos asco por una comida en mal estado. Es decir, el cerebro humano percibe la estupidez como una amenaza biológica y tiene lógica. En tiempos antiguos, una mala decisión, como comer una planta venenosa o seguir a alguien imprudente, podía costarte la vida. Hoy las consecuencias pueden no ser inmediatas, pero sí igual de graves. Una mala decisión política puede provocar una guerra, una mala decisión económica puede llevar al colapso, y una mala decisión en salud pública puede generar una pandemia mal gestionada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque a esta altura todo esto puede sonar desalentador. Cipolla lo sabía, pero su intención no era sembrar el pesimismo, era encender una alarma. No podemos eliminar la estupidez del mundo, eso es cierto, pero sí podemos aprender a reconocerla, a evitarla y a protegernos de ella. ¿Cómo? En su ensayo, aunque no da una guía paso a paso, sí deja entrever varias ideas importantes. Primero, debemos desarrollar una conciencia crítica, es decir, observar con atención. No dejarnos llevar por las apariencias, evaluar las acciones de quienes nos rodean sin importar su simpatía, su poder o su reputación. La estupidez muchas veces se disfraza de buenas intenciones, de autoridad o de carisma. Pero hay una pregunta clave que puedes hacerte. Esta persona repite decisiones que dañan a todos sin obtener ningún beneficio. Insiste en ideas absurdas, incluso cuando hay pruebas en contra. Si la respuesta es sí, lo mejor es tomar distancia, no para rechazar a la persona como ser humano, sino para protegerte del daño colateral que puede provocar su forma de actuar. Segundo, evita creer que puedes controlar a los estúpidos. Esta es una de las trampas más comunes. Pensamos, bueno, esta persona es torpe, pero yo la guío, o no es tan grave, puedo manejarlo. Cipolla es muy claro en esto. Subestimar a los estúpidos es un error costoso. No importa cuán inteligente seas, ni cuánto planees. Si un estúpido tiene poder de decisión en un proyecto, en una empresa o en tu círculo cercano, puede arruinarlo todo en un instante. La mejor estrategia es identificarlos rápido, y si no puedes influir sobre ellos, al menos evita depender de ellos. Tercero, debemos fomentar el pensamiento lógico y el juicio crítico, especialmente en la educación. Educar no es solo dar información, es enseñar a pensar, a cuestionar, a prever consecuencias. Una persona puede tener muchos conocimientos, pero si no ha aprendido a razonar con claridad, puede actuar de forma estúpida en los momentos clave. Cipolla nos muestra que la inteligencia sin criterio es como una brújula sin norte. No sirve de nada. Y por último, una de las formas más efectivas de protegernos contra la estupidez es algo muy simple.
pero muy poderoso, rodearnos de personas inteligentes, personas que no solo piensan con claridad, sino que también actúan con responsabilidad, con empatía, con visión de futuro, personas que aportan ideas, que construyen, que te ayudan a ver lo que tú no ves. Las decisiones de los inteligentes generan bienestar a su alrededor, crean redes de confianza, fortalecen a los grupos, y eso es, en sí mismo, una barrera contra la estupidez. Porque aunque no podemos borrarla del mundo, sí podemos limitar su alcance, podemos prevenirla en nuestros espacios y podemos enseñarle a otros cómo detectarla. Por eso, el ensayo de Cipolla no es solo una reflexión teórica, es una advertencia práctica, un mapa para moverse en un mundo donde los estúpidos están por todas partes y donde muchas veces les damos poder sin darnos cuenta. O peor aún, creemos que no existen o que no hacen tanto daño. Pero como él mismo advirtió, ignorar su existencia o darles poder es abrir la puerta al desastre. Y ahora que hemos recorrido juntos estas 5 leyes, que hemos entendido su lógica, sus consecuencias y su impacto real en el mundo, queda una última reflexión, quizás la más importante de todas. Porque lo más inquietante del mensaje de Cipolla no es que haya personas estúpidas, eso ya lo sabíamos. Lo verdaderamente revolucionario y liberador es darnos cuenta de que todos, sin excepción, podemos ser estúpidos en algún momento. Sí, tú, yo, cualquiera. La estupidez no es algo fijo, no es una condena, es un estado mental, una desconexión temporal de la lógica, un momento de impulso, de ceguera emocional, de reacción sin pensar, y basta un solo instante, una sola decisión mal tomada para cruzar la línea. Por eso, este análisis no es solo una crítica hacia afuera, es también un llamado a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿cuántas veces he actuado sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces he perjudicado a otros y a mí mismo sin darme cuenta? Vivimos en un mundo lleno de información, pero con poca comprensión. Un mundo donde todo va tan rápido que muchos opinan sin saber, repiten sin pensar y deciden sin reflexionar. Eso alimenta la estupidez colectiva. Pero también estamos en una era donde cada vez más personas están despertando, observando, cuestionando, aprendiendo, a distinguir lo útil de lo inútil, lo verdadero de lo falso, lo que construye de lo que destruye. Esa es la gran esperanza, porque aunque no podamos erradicar la estupidez humana, sí podemos detectarla, limitarla y resistirla. Cada vez que eliges pensar antes de hablar, cada vez que eliges informarte antes de decidir, cada vez que ayudas sin dejarte usar, cada vez que te alejas de lo absurdo, estás haciendo tu parte, estás entrenando tu inteligencia, estás actuando como un ser consciente, y eso, aunque parezca poco, es un acto de resistencia contra la fuerza más peligrosa e invisible de todas. Así que, si este video te hizo pensar, si te abrió los ojos o te ayudó a ver las cosas de otra manera, compártelo, no por vanidad, sino porque todos tenemos a alguien cerca que necesita esta información, porque a lo mejor, gracias a ti, alguien evitará una decisión estúpida, y ese pequeño gesto ya es un gran triunfo. Dale like si este contenido resonó contigo, y suscríbete para seguir explorando juntos cómo funciona la mente humana, cómo nos afecta lo que no vemos y cómo podemos tomar decisiones más sabias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te has cruzado con la estupidez ajena? ¿O te diste cuenta de que tú mismo has actuado así alguna vez? Esta comunidad no juzga, esta comunidad reflexiona. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando esas verdades invisibles que, aunque no se ven, lo cambian todo. Hasta entonces, piensa, duda, observa y actúa con sabiduría.
Porque al final del día, la inteligencia también se entrena.